Dicen que la confianza es como una fina pieza de porcelana que se hereda de generación en generación. Tarda años en moldearse, requiere una atención constante para no perder su brillo y, sin embargo, puede hacerse añicos en un solo segundo de descuido. Durante 8 años, creí que mi matrimonio con Valeria era esa pieza perfecta, exhibida con orgullo en el estante principal de mi vida. Vivíamos en una casa de arquitectura moderna en el tranquilo barrio de Valle Sereno, un lugar donde los sauces llorones acarician el asfalto y el silencio solo se rompe por el trino de las aves al amanecer. Nuestra historia no era de esas pasiones tormentosas de película, sino de una estabilidad reconfortante, de domingos de café y lecturas compartidas, de planes a futuro que dábamos por sentados. Pero la estabilidad, como descubrí de la peor manera, suele ser la alfombra bajo la cual se esconden las grietas más profundas. Todo comenzó a desmoronarse un martes cualquiera, una noche que debería haber sido tan intrascendente como un suspiro. Estábamos en la cocina, el olor a albahaca fresca flotaba en el aire mientras terminábamos de cenar. Valeria dejó su copa de vino sobre la encimera de mármol, produciendo un sonido seco que ahora, en retrospectiva, me parece el disparo de salida de una ejecución. Me miró con una intensidad que no supe interpretar en ese momento. Con una calma que rozaba lo ensayado, soltó la propuesta que cambiaría mi existencia. Quería que exploráramos un estilo de vida swinger. Me habló de libertad, de romper las cadenas de la monogamia tradicional, de cómo nuestra conexión era tan fuerte que podía soportar la intrusión de terceros sin tambalearse. Mientras sus palabras fluían, sentí como si el suelo bajo mis pies se transformara en arena movediza. Mi esposa, la mujer con la que había construido cada rincón de mi realidad, me estaba pidiendo permiso para buscar en otros cuerpos lo que supuestamente nosotros ya teníamos. Esa noche no dormí. Permanecí tumbado a su lado, escuchando su respiración rítmica, preguntándome en qué momento la mujer que amaba se había convertido en una extraña con planes tan ajenos a mi naturaleza. Sin embargo, algo en su tono de voz, una pizca de urgencia excesiva, activó en mí un instinto de preservación que nunca supe que poseía. No lloré, no grité. En lugar de eso, una frialdad glacial se instaló en mi pecho. Pasé de ser un esposo devoto a un estratega meticuloso en cuestión de horas. Intuí que esa propuesta no era el inicio de una búsqueda, sino la legalización de algo que ya estaba ocurriendo. Valeria no estaba pidiendo permiso para abrir una puerta, estaba intentando que yo le sostuviera la puerta que ella ya había cruzado meses atrás. Decidí jugar el papel del marido dubitativo, pero abierto a la posibilidad. Necesitaba tiempo y, sobre todo, necesitaba pruebas. Lo que siguió fue lo que yo llamo la autopsia digital de mi propio matrimonio. En los días siguientes, mientras ella creía que yo estaba procesando nuestra nueva etapa, me convertí en un fantasma en mi propia casa. Aproveché mi conocimiento en sistemas para rastrear los hilos invisibles que ella había dejado sueltos. Lo que encontré fue un abismo de traición que superaba mis peores pesadillas. En una carpeta oculta dentro de un servicio de almacenamiento en la nube, protegida por una contraseña que resultó ser la fecha de nuestro aniversario, una ironía que me quemó la piel, encontré los videos. No eran simples mensajes o fotos sugerentes, eran grabaciones explícitas de sus encuentros con otros hombres, algunos de ellos amigos cercanos de nuestro círculo social. La infidelidad no era una curiosidad nueva, era un hábito documentado. Valeria grababa sus actos, quizás por morbo o quizás por un narcisismo que yo me había negado a ver. Ver a mi esposa en la pantalla de mi ordenador
entregándose a otros con una pasión que yo creía exclusiva, fue como recibir un golpe quirúrgico en el centro de mi identidad. Con las pruebas en mis manos, el dolor se transformó en una determinación de acero. Ya no era cuestión de salvar nada. El matrimonio de 8 años había muerto en el momento en que ella presionó el botón de grabar por primera vez. Me puse en contacto con Carlos, un abogado conocido por su eficiencia implacable en casos de divorcio de alto perfil. Nos reunimos en su oficina, un lugar que olía a madera vieja y a decisiones definitivas. Le mostré el material. Carlos, un hombre que lo había visto todo, simplemente asintió. «Esto no es solo un divorcio, Julián», me dijo con voz grave. «Esto es una demolición controlada». Juntos planeamos lo que yo llamé el ataque quirúrgico. No habría escenas dramáticas en público, ni llamadas desesperadas. Todo se haría con la frialdad de un contrato mercantil. El día de la ejecución, el ambiente en Valle Sereno era inusualmente pesado, como si el clima presagiara el final de una era. Valeria regresó a casa esperando encontrar a un marido sumiso dispuesto a discutir las reglas de sus nuevas aventuras sexuales. En lugar de eso, me encontró sentado en el sofá del salón, con una carpeta de cuero sobre la mesa de centro. No había luz encendida, solo el resplandor crepuscular que se filtraba por los ventanales. Cuando encendí la lámpara, su rostro mostró una confusión que rápidamente se transformó en terror cuando vio el contenido de la carpeta. No solo estaban los papeles del divorcio, sino también capturas de pantalla fijas de sus propios videos, cada una fechada y etiquetada. El silencio que siguió fue el más denso que he experimentado jamás. Ella intentó hablar, intentó usar esa dialéctica de la libertad emocional que había ensayado, pero las palabras se le murieron en la garganta al ver la evidencia de su engaño sistemático. Le comuniqué mis términos sin elevar la voz, una salida limpia, sin disputas por los bienes que yo había aportado, y su salida inmediata de la casa. Si decidía pelear, las grabaciones, sus propias creaciones, se convertirían en la base de una demanda por daños morales que arruinaría su reputación profesional y personal. Fue un jaque mate en 3 movimientos. Ella, que se creía la arquitecta de una nueva forma de amar, se vio reducida a la protagonista de una farsa grabada en alta definición. Esa noche, la vi recoger una maleta con sus pertenencias más básicas y salir por la puerta de nuestra casa en Valle Sereno para no volver jamás. Tocar el fondo de la traición tiene una extraña cualidad. Te despoja de toda esperanza, pero también de todo miedo. Los meses posteriores a su partida fueron lo que yo llamo la vida en la zona de explosión. Todo a mi alrededor recordaba a la vida que ya no existía. Cada rincón del jardín, cada libro en la estantería, tenía su sombra proyectada. El vacío era una presencia física, una presión en el pecho que me dificultaba respirar profundamente. Me mudé a un apartamento en el centro de la ciudad, lejos de los sauces llorones y de los recuerdos de Valle Sereno. Necesitaba asfalto, ruido y luces de neón que borraran la imagen de la mujer que me había vendido una mentira durante casi una década. Me sumergí en el trabajo, me rodeé de personas que no conocían nuestra historia y me permití, por primera vez, estar solo con mis propios pensamientos. A menudo me preguntaba si alguna vez podría volver a confiar en alguien. La traición de Valeria no solo había destruido mi pasado, sino que parecía haber envenenado mi capacidad de imaginar un futuro. Sin embargo, el tiempo es un artesano paciente. Poco a poco, la ceniza de la explosión comenzó a asentarse. Empecé a entender que
El colapso de mi matrimonio no fue mi fracaso, sino mi liberación de una mentira que tarde o temprano me habría consumido por completo. Aprendí que la confianza no se entrega de golpe, sino que se construye con ladrillos pequeños y sólidos, basados en la coherencia y no en las promesas vacías. Un año después, me encontré sentado en un pequeño café de una zona bohemia, observando a la gente pasar. Allí conocí a Sofía. No fue un flechazo de película, sino una conversación lenta sobre literatura y viajes que se extendió por horas. Con Sofía no hubo propuestas de estilos de vida alternativos ni agendas ocultas. Había una transparencia refrescante, una honestidad que dolía a veces, pero que era real. Empezamos a construir algo nuevo, algo que no se basaba en la perfección estética o en la complacencia, sino en la vulnerabilidad compartida. Hoy, cuando miro hacia atrás, a aquel martes por la noche en la cocina de Valle Sereno, ya no siento la rabia punzante que solía consumirme. Siento una especie de gratitud melancólica. Valeria, con su demanda de una vida swinger y su traición grabada, me obligó a destruir la versión de mí mismo que vivía en la ignorancia. Me obligó a convertirme en un estratega de mi propio destino. La porcelana se rompió, sí, pero con los trozos aprendí a crear un mosaico mucho más resistente y auténtico. He aprendido que la verdadera libertad no consiste en tener múltiples opciones en la cama, sino en tener la integridad de mirar a los ojos a la persona que amas y saber que no hay una cámara grabando una mentira a tus espaldas. La vida después de la zona de explosión es más silenciosa, quizás menos pretenciosa, pero por fin es real, y en esa realidad he encontrado una paz que ninguna farsa matrimonial, por más perfecta que pareciera, podría haberme dado jamás. He vuelto a construir, y esta vez los cimientos son de verdad.